Kelsita. Su nuera estaba gritando, con vino tinto goteando por su vestido de terciopelo, mientras Margarita, su suegra, deslizó una notificación de desalojo sobre la mesa con un rebozo dorado. «Esto no puede ser legal», escupió Kelsita. Margarita sonrió. «Para eso está el juzgado de sucesiones, Jeremías». El único hijo de Margarita no dijo nada, y el testamento real ni siquiera se había leído. «Bueno, antes de meternos en esta historia loca, hazme un favor. Suscríbete y dinos de dónde nos ves». Se burlaron de mi vestido negro antes de que cerraran el ataúd, pero olvidaron quién pagó el funeral. La iglesia olía a flores y madera vieja, el aroma del luto impregnado en los bancos, como un recuerdo. Margarita estaba al frente, firme y serena. Su vestido negro de luto, cayendo perfectamente sobre su figura, era sencillo, casi austero, algo que usó hace años para el funeral de su hermana alrededor de su cuello. Un collar de perlas antiguas, las mismas que su esposo le regaló en su 10º aniversario, cuando el amor significaba algo más profundo que palabras. Se secó la esquina del ojo, no porque estuviera abrumada, sino porque demasiados ojos la observaban. Lloraba. Claro. Pero sus lágrimas no eran para el espectáculo. Las de ellos estaban 2 filas atrás, cerca del pasillo. Kelsita se inclinó hacia su hermana y susurró con una risita contenida. Parece que se vistió de una tienda de segunda mano. Margarita lo oyó. Pero no se inmutó, solo levantó un poco la barbilla. Después del servicio, los invitados pasaron lentamente al salón, un anexo con luz tenue, café con leche aguado y empanadas algo duras, que intentaban pasar por consuelo. Kelsita iba de persona en persona, como anfitriona en un evento de networking, repartiendo pésames falsos entre historias ensayadas. Su sonrisa era perfecta. Su voz en el tono exacto de simpatía. Sus ojos, sin embargo, seguían mirando a Margarita, calculando, evaluando, desmereciendo. Cuando llegó el momento de los abrazos, Kelsita se acercó con los brazos abiertos y una expresión de lástima universal en el rostro. «¿Estás bien?», preguntó, mientras sus manos apenas rozaban los hombros de Margarita. Margarita sonrió levemente. Lo mejor que se puede esperar. La respuesta de Kelsita fue empalagosa. «Bueno, ya sabes lo que dicen, el tiempo cura. Y los nietos también». Puso la mano suavemente en su vientre. La sonrisa de Margarita se endureció. Esa tarde, Margarita apenas habló. Caminaba como si flotara. Serena, compuesta e invisible, justo como Kelsita la prefería. Para la noche, los invitados ya se habían ido, los platos apilados y olvidados en la cocina. Margarita entró al estudio de su esposo y cerró la puerta tras ella. El aire dentro se sentía más denso. Partículas de polvo danzaban en los últimos rayos de sol, filtrándose por las persianas, como si incluso la luz dudara en posarse. Aquí todo estaba intacto. Sus lentes de lectura aún reposaban en el brazo de su sillón favorito. Una pluma sin tapa yacía en el escritorio, junto a un libro de cuero, sus páginas cerradas, secretos guardados. Caminó hacia la estantería, sus dedos rozando los lomos, y se detuvo en una pequeña caja lacada en el estante superior. Siempre había estado allí, ignorada hasta ahora. La alcanzó, la bajó con cuidado y abrió su interior forrado de terciopelo. Dentro había un sobre dorado, grueso y pesado, marcado con la letra inconfundible de su esposo. «Ejecutar. Solo se olvidan quién eres». Sus dedos temblaron ligeramente, no por debilidad, sino por anticipación. Lo llevó al escritorio, se sentó lentamente y lo abrió. La primera página era una carta. «Margarita, si estás leyendo esto es porque tenía razón. Ya han comenzado a reescribir tu valor. Tú eras el pilar de esta familia. El tejado. Las malditas paredes. Los vi desgastarte, mientras fingían que eras afortunada por estar cerca de ellos, pero me aseguré de que la base aún te pertenezca. El oro no es solo un color. Margarita, es un mensaje. Cuando llegue el momento, úsalo como armadura. Con amor.
Jaime. Debajo de la carta había una carpeta sellada, una copia de un testamento fechado y notariado, uno que nunca había visto. Abrió la primera página. Su nombre aparecía en la cima. Margarita Elena Holloway, ejecutora principal y beneficiaria mayoritaria. El nombre de Jeremías seguía en un lejano segundo lugar. El de Kelsita no estaba por ningún lado. El silencio en la sala cambió, no vacío, empoderado. Se quedó con él por mucho tiempo. Dejó que la verdad se asentara en sus huesos como acero. Sus dedos descansaron en la carta. La voz de su esposo resonaba en su cabeza, no como recuerdo, sino como órdenes de marcha. Úsalo como armadura. Tomó el teléfono, marcó el número de memoria y esperó, tras 2 timbres. Contestaron, oficina del abogado Wilkins. La voz de Margarita era tranquila, medida, afilada. Creo, dijo, que es hora de abrir el testamento real. La cámara se detiene en el sobre dorado, aún brillando levemente en la luz del atardecer, listo para reescribir todo. Me abrazó con un rebozo fino. Sus palabras eran golpes directos. Margarita alguna vez creyó que el silencio mantenía la paz, pero mientras servía una taza de té esa mañana, hojas de manzanilla sueltas infusionándose en una tetera que su esposo adoraba, se dio cuenta de que el silencio solo había alimentado un monstruo que ella ayudó a criar, no Jeremías, sino lo que él dejó que se convirtiera Kelsita. La luz del sol tocó el borde de la mesa del comedor, reflejando un leve brillo dorado sobre la madera, como cuando ella y Jaime solían sentarse aquí, planeando cenas navideñas. Ahora la mesa se sentía más fría, más amplia. Kelsita había insistido en nuevas sillas el año pasado. Las viejas rechinaban, dijo. Margarita no extrañaba las sillas viejas, extrañaba que le preguntaran. Durante años había tolerado las pullas de Kelsita bajo la fachada de la gracia, cada cumplido con doble intención, cada insulto disfrazado de cortesía. Sonreía, lo soportaba, porque eso se esperaba de las suegras. Pero últimamente algo había cambiado. Kelsita había dejado de ocultar su desprecio por completo. ¿Sabes?, dijo el día antes del funeral, quitándole una pelusa de la manga a Margarita. Tu vestido es dulce, muy de viuda de los 50, como un toque vintage bonito. Sonrió al decirlo. Rebozo fino. Palabras como puños debajo. Margarita no respondió. No necesitaba hacerlo. Solo inclinó la cabeza, como catalogando a Kelsita como un artefacto raro, curioso, pero irrelevante. Y Jeremías, él rió. No con crueldad, no fuerte, pero suficiente para decirle a Margarita exactamente dónde vivía ahora su lealtad. No con la mujer que le dio su apellido de soltera al nacer, sino con la que usaba tacones sobre madera, y sonreía mientras reemplazaba la historia familiar con decoración de Pinterest. Las manos de Margarita seguían firmes. Cuando llegó a la oficina de abogados la mañana siguiente, sin temblores, sin dudar, llevaba los mismos guantes negros que usó en el funeral, ya no por luto, sino como una barrera silenciosa entre la mujer que había sido y la que emergía de ese dolor, la recepcionista. Una joven con cabello corto y aretes de perla le dio una sonrisa suave. Señora Holloway, el señor Wilkins la espera. Sala de conferencias. Ve. Margarita asintió y caminó lentamente por el pasillo, sus tacones resonando en el azulejo como un reloj. La sala era pequeña, cálida, con paneles de madera oscura. El abogado Wilkins se puso de pie al entrar. Su expresión mezclaba simpatía y curiosidad. Gracias por venir con tan poca notificación, dijo, señalando la silla de cuero frente a él. Margarita se sentó, alisando su falda, las manos cruzadas en su regazo. Encontré el sobre, dijo. Wilkins se inclinó ligeramente. El dorado. Ella asintió. ¿Y la carta? La que solo era para mí. Hubo una pausa antes de que él buscara bajo el escritorio y sacara una carpeta sellada, más gruesa que la que había visto en casa. El sobre era impecable.
con una fecha más antigua y sellado, con un emblema de cera roja, que reconoció de inmediato. El sello personal de Jaime, esto, dijo Wilkins, colocando cuidadosamente el sobre frente a ella. Es el segundo testamento. El final nunca fue registrado. Las cejas de Margarita se alzaron, pero su voz permaneció firme. ¿Por qué no? Él sonrió levemente. Porque él nos instruyó a esperar, dijo que tú sabrías. Cuando Margarita tomó el sobre, se sentía más pesado de lo que parecía. ¿Qué hay dentro?, dijo. Fue diseñado para leerse cuando la función terminara y el telón cayera. Legalmente vinculante. A prueba de todo, Margarita lo miró. Su expresión indescifrable, y ahora él asintió lentamente. Ahora comienza. Margarita traza el borde del sobre con un dedo enguantado. Su voz es baja pero resuelta. Entonces pasemos la página. Mi esposo sabía que fingirían lágrimas. Por eso me dio poder real. El testamento no solo la nombraba, la armaba. Margarita estaba junto a la chimenea, el resplandor de las llamas danzando en su regazo, mientras pasaba cada página del documento lentamente, deliberadamente. El único sonido en la sala era el roce rítmico de los troncos secos, quemándose en el hogar, y el ocasional crujido de la leña rindiéndose al calor. Llevaba sus lentes de lectura bajos en la nariz, su respiración firme, su corazón no tanto acelerado como realineándose. Esperaba dinero, tal vez incluso la casa, pero esto era estrategia. El testamento no era una reescritura apresurada, era preciso, fechado, testificado, notariado. Su nombre figuraba como ejecutora principal y beneficiaria mayoritaria. El lenguaje era firme e inequívoco. El nombre de Jeremías aparecía más abajo, junto a un ítem modesto, un pequeño fideicomiso con términos fijos. El nombre de Kelsita. En ninguna parte. Margarita ladeó la cabeza sin enojo. Solo confirmación. Jaime lo había visto venir. Pasó la página y encontró un sobre más pequeño dentro. Su nombre escrito en la letra de él. Firme, confiada, inflexible. Lo abrió y sacó una sola hoja. Margarita, si tienes esto, es que ha pasado. Te han desechado, disminuido y probablemente humillado. He visto a Kelsita manipular conversaciones, gestos. Incluso las lealtades de Jeremías. No pude evitar que se alejara, pero sí protegerte del desastre. Siempre creíste que la casa era nuestra, ahora lo es legalmente. La caja fuerte del estudio guarda las últimas piezas, la escritura, las cartas, la cláusula. Léelas todas. Luego decide cómo quieres que sea el próximo acto. Jaime. Margarita dobló la carta con cuidado, como si manejara algo sagrado. Luego se levantó. Subió las escaleras y entró al estudio. El estudio olía ligeramente a cedro y libros antiguos. La presencia de su esposo aún se aferraba al sillón de cuero. La estantería. Incluso la tabla del piso que crujía. Cuando alguien se inclinaba demasiado a la izquierda, cruzó hacia la alta estantería en la pared del fondo, la que rara vez tocaban ya en el estante inferior. Tras una fila de atlas desactualizados, había una caja metálica cerrada. La caja fuerte se arrodilló lentamente. La vieja llave, aún guardada en su cadena de medallón, abrió con un sonido de suave desafío dentro. La escritura original de la propiedad, fechada antes de que Kelsita entrara en sus vidas. Una serie de cartas, mecanografiadas, cada una grapada cuidadosamente, fechada y firmada por Jaime, y una carpeta delgada, marcada cláusula dorada, lectura pública requerida. Tomó las cartas primero. Cada una era un registro de algo que Kelsita dijo o hizo, o cómo intentó convencer a Jaime de simplificar su patrimonio, vender la casa, liquidar los activos y modernizar su legado para la próxima generación. Jaime había documentado cada palabra, cada cambio de tono, cada cena que terminaba en preocupación. No había sido paranoico. Había estado planeando,
Margarita se acercó al escritorio y se sentó en la misma silla que su esposo usaba cuando escribía estas cartas. Abrió la carpeta delgada. La cláusula dorada no era solo una frase poética, era un mecanismo legal. Una estipulación que tras su muerte permitía activar un testamento secundario. Sí, y solo si la beneficiaria principal, Margarita, creía que sus deseos estaban siendo manipulados o malinterpretados. La condición, el contenido de la cláusula dorada, debía leerse públicamente, sin negociaciones privadas, sin aterrizajes suaves. El teatro de la verdad debía abrirse ante una audiencia. Margarita miró la cláusula, su pulso ahora firme de una manera extrañamente poderosa. Esto no era venganza. Era restauración. Su celular vibró suavemente en la mesa a su lado. Un texto de Jeremías: mamá, Kelsita piensa que deberíamos hablar pronto sobre la casa. Solo opciones. Nada final. Avísanos cuando estés lista para platicar. No respondió. En cambio, miró por la ventana donde el sol del atardecer comenzaba a hundirse tras los árboles desnudos. La luz tornó las cortinas doradas. Jaime sabía que fingirían lágrimas, por eso le dio algo real. Margarita toma la carpeta, pasa los dedos por la etiqueta grabada y susurra al cuarto vacío. Entonces, hagámoslo público. Kelsita seguía sonriendo por simpatía. Yo seguía acumulando pruebas. La invitación nunca llegó, pero Margarita ya estaba lista. Estaba frente al espejo de su tocador, ajustando los gemelos que su esposo usó una vez para su gala de jubilación, de oro grabado. Sutiles, pero inconfundibles. Brillaban bajo la manga de su blazer a medida, mientras alcanzaba sus aretes. Ignorando el silencio vibrante de su celular, no había mensajes, no había llamadas, ni de Jeremías, mucho menos de Kelsita, pero sabía exactamente dónde estarían. El brunch fue en un café con jardín en la plaza principal, un lugar elegante con enrejados blancos, cubiertos de hiedra falsa y arreglos florales, que parecían curados por una influencer de estilo de vida, peonías. Por supuesto, la flor menos favorita de su difunto esposo, lechuga cara, bromeaba él. Margarita sonrió al recuerdo, mientras cruzaba las puertas de hierro forjado, sin invitación, pero no rechazada. La hostess parpadeó al verla llegar. ¿Viene por el brunch, Holloway? Margarita dio una sonrisa suave y asintió. Familia, lo dijo como un desafío. Desde el borde de la terraza, Margarita observó la escena desplegarse como teatro. Kelsita estaba en el centro, envuelta en una blusa crema fluida y una falda pastel, el cabello recogido en un moño desordenado, pero perfecto, su maquillaje delicado, difuminado, justo para insinuar duelo, no tanto como para arruinar una foto. Y le dije a Jeremías, decía Kelsita a un grupo de mujeres, con ojos abiertos. Está tan frágil ahora, apenas se sostiene. Digo, podría caerse en medio de un brindis y nadie lo notaría. Las mujeres rieron suavemente, inseguras. Entonces vino la línea. Casual, cortante, le doy un año. Tal vez menos si sopla el viento. La mano de Margarita ya estaba en el bolsillo de su abrigo, los dedos cerrados alrededor de una pequeña grabadora que trajo por si acaso. Clic. Capturar. Giró ligeramente a la izquierda. Jeremías estaba cerca, bebida en mano, riendo incómodo, no uniéndose del todo, pero no deteniendo. Nada. Su hijo había aprendido a sonreír ante el malestar, pero no a enfrentarlo. Margarita se movió entre la multitud con gracia, ofreciendo pequeños saludos a conocidos que parecían sorprendidos de verla. Nadie preguntó por qué no estaba en la lista de invitados. Nadie se atrevió. Llegó a la mesa del buffet, donde un joven mesero luchaba por equilibrar una bandeja de copas de sidra espumosa. «Carga esto a la cuenta familiar». «Por favor», dijo Margarita suavemente, entregándole su tarjeta antes de que Kelsita la viera, sin límite de propina. El joven parpadeó. Luego asintió. «Sí, señora». La cuenta del brunch era suya ahora, cada centavo. Kelsita giró al fin, a media risa,
sus ojos atrapando los de Margarita al otro lado de la mesa. Su sonrisa se congeló. Margarita levantó su copa. Por Jaime, dijo simplemente. Algunos invitados dudaron, levantaron sus copas por cortesía. Kelsita no se movió. Su postura se tensó como alambre estirado, pero Margarita ya se había girado. Tenía lo que vino a buscar. De vuelta en casa, la luz de la tarde cruzaba el piso del estudio, mientras guardaba la pequeña grabadora en un cajón junto a la carpeta de la cláusula dorada. Agregó el recibo del brunch, doblado cuidadosamente, con el logo del café y un total que incluía el vino importado que Kelsita pidió sin saber que alguien más pagaría la cuenta. Metió ambos en un sobre etiquetado. Evidencia de actuación, brunch. Luego, sin alboroto. Tomó su celular y marcó a la oficina legal. Cuando la asistente respondió, el tono de Margarita era tan firme como su blusa. Quiero presentar la petición para ejecutar la cláusula dorada. Lectura pública. ¿Cómo se requiere? Una pausa. El sonido de un teclado. Al otro lado. Entendido. Preparamos la notificación del estado. Los labios de Margarita se curvaron ligeramente. Oh, sí, dijo. Aseguremos que la audiencia esté llena. La pantalla se desvanece a negro, mientras el recibo del brunch cae suavemente en la bandeja, marcado para ser entregado. Los funerales son para el luto. Las lecturas de testamentos son para la resurrección. Ya estaban sentados cuando se abrieron las puertas, y cuando Margarita entró, envuelta en oro de hombro a dobladillo, Kelsita parpadeó como si la sala se hubiera incendiado. El salón de la finca familiar había sido transformado para la ocasión. Filas de sillas de respaldo alto alineadas en el piso de nogal. Una larga mesa al frente, cubierta con lino azul marino, donde el abogado colocó una sola carpeta negra, sellada y esperando. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, refractándose en el vestido de seda dorada de Margarita. Con cada paso, su cabello recogido en ondas suaves, un guiño a cómo le gustaba a Jaime. Alrededor de su cuello descansaban sus perlas de boda. En su muñeca, el brazalete dorado, que no usaba desde su 40 aniversario. No llevaba bolso, ni abrigo, solo ella misma, blindada en elegancia. Kelsita se inclinó hacia Jeremías, susurrando tras una sonrisa frágil. Pensó que esto era un desfile de moda. Jeremías no respondió, solo carraspeó y miró al frente. Margarita pasó junto a ellos sin siquiera mirarlos. El sonido de sus tacones en el piso era lo único que hablaba. El abogado se puso de pie. «Comenzamos». Margarita dio un pequeño asentimiento y tomó asiento al final de la primera fila, sola, pero no solitaria. Wilkins ajustó sus lentes y levantó el sobre sellado. Esto comenzó, es una versión legalmente ejecutada, notariada y atestiguada del testamento final del señor Jaime Holloway, uno que reemplaza todas las versiones anteriores. Fue guardado en custodia privada por sus instrucciones explícitas para ser activado por su esposa, Margarita Elena Holloway. A su solicitud, dejó que las palabras calaran. Kelsita se inclinó hacia adelante, con las cejas fruncidas. «Espera», pensé que ya Wilkins abrió la carpeta. Esto dijo de nuevo. «No es el testamento que conoces. No es el testamento que conoces». Un murmullo recorrió la sala. Los invitados intercambiaron miradas confundidas. Jeremías se removió en su silla. Incómodo, Kelsita cruzó los brazos, su rostro endurecido. Wilkins levantó una mano para calmar el ambiente. «Por favor, permitan que continúe». Abrió el sobre con un movimiento preciso, sacando un documento encuadernado en cuero oscuro. «Este testamento», dijo, «fue redactado con la intención específica de proteger el legado de la familia Holloway y asegurar que las decisiones de Jaime fueran respetadas sin manipulación». Margarita permaneció inmóvil, sus ojos fijos, como si estuviera tallada en mármol. Kelsita soltó un bufido bajo, apenas audible, pero suficiente para que Margarita lo notara. No giró la cabeza. No necesitaba hacerlo.
Su presencia llenaba la sala como una sombra dorada. Wilkins comenzó a leer las primeras cláusulas, con voz clara y pausada, a Margarita. Elena Holloway, mi esposa, le dejo la totalidad de la finca familiar, incluyendo la casa, las tierras y todos los activos que la componen. Sin restricciones, un jadeo colectivo se escapó de los presentes. Kelsita se enderezó, sus uñas clavándose en los brazos. Jeremías bajó la mirada, sus manos apretadas. Wilkins continuó sin inmutarse. Además, se le otorga el control total de todas las cuentas bancarias y fideicomisos que Jaime Holloway estableció en vida. Margarita inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera recibiendo una corona invisible. Kelsita no pudo contenerse más. Esto es ridículo, espetó. ¿Cómo puede ser que no haya nada para Jeremías? Wilkins la miró por encima de sus lentes. Señora, el testamento es claro. Hay provisiones para Jeremías, pero están sujetas a condiciones específicas que se detallarán más adelante. Kelsita abrió la boca para protestar, pero una mirada de Margarita la detuvo. No fue una mirada de enojo, sino de certeza, como si dijera, ya no tienes poder aquí. La sala quedó en silencio, pesado, solo roto por el roce de las páginas. Mientras Wilkins pasaba a la siguiente cláusula, Margarita no necesitaba escuchar el resto. Ya sabía lo que venía. Lo había leído en la soledad de su estudio, con la carta de Jaime, sus palabras resonando como un tambor. El oro es tu armadura, úsala. Ella lo estaba usando ahora, no solo en su vestido, sino en su postura, en la forma en que sus ojos no vacilaban, en la calma que irradiaba como un faro. Los invitados comenzaron a murmurar de nuevo, algunos con sorpresa, otros con admiración. Una tía lejana susurró a su esposo. Siempre supe que Margarita era fuerte. Kelsita captó el comentario y frunció el ceño, sus dedos tamborileando en la mesa. Jeremías seguía mirando al suelo, como si quisiera desaparecer. Margarita no sentía lástima por él, no sentía nada por ellos ahora, solo una claridad afilada como un cuchillo. El testamento seguía siendo leído, pero ella ya estaba planeando el próximo paso. Porque el oro no solo brilla, corta. La lectura continuó. Cláusula tras cláusula, cada palabra cayendo como una piedra en un estanque, creando ondas que nadie podía ignorar. Margarita escuchaba, pero su mente estaba en otra parte, en la caja fuerte, en las cartas de Jaime, en la promesa de que ella decidiría el próximo acto. Wilkins llegó a una sección inesperada. A mi hijo Jeremías Holloway le dejo un fideicomiso de 50,000 pel, pagadero solo bajo ciertas condiciones. Deberá completar un curso de administración financiera y demostrar responsabilidad en un plazo de 2 años. Jeremías alzó la vista, atónito. Kelsita soltó una risa corta, amarga. Un curso. En serio, murmuró. Margarita no reaccionó. Su rostro era una máscara. Wilkins continuó, imperturbable. Si las condiciones no se cumplen, los fondos serán donados a una organización benéfica elegida por Margarita Elena Holloway. Un primo en la tercera fila silbó bajo. ¡Qué bárbaro!, susurró a su esposa. Kelsita giró la cabeza, fulminándolo con la mirada. Margarita seguía sin moverse, pero sus ojos brillaban, como si estuviera tejiendo un plan en silencio. La lectura terminó con una cláusula final. A mi esposa, Margarita, le dejo mi confianza para que ejecute este testamento con la fuerza que siempre tuvo y que otros intentaron apagar. Wilkins cerró la carpeta con un chasquido. Eso concluye la lectura oficial. La sala estalló en murmullos. Kelsita se puso de pie, su silla chirriando. Esto no puede quedar así, gritó. Impugnaremos esto en la corte. Margarita finalmente giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Kelsita. Adelante, dijo con voz baja, pero firme. El juzgado está listo para ti. Kelsita se quedó congelada, sin palabras. Jeremías tiró de su brazo, susurrando. Cálmate. No hagas un show aquí. Pero Kelsita no estaba escuchando. Margarita se levantó,
su vestido dorado, reluciendo, y salió de la sala sin mirar atrás. El eco de sus tacones llenó el silencio. Esa noche, en la soledad de su casa, Margarita abrió una botella de vino tinto, no el caro que Kelsita siempre pedía, sino uno sencillo, de una bodega local. Se sirvió una copa y se sentó en el porche. La brisa de la noche olía a jazmín y tierra húmeda. Pensó en Jaime, en sus palabras, en cómo había previsto todo esto. No era solo un testamento, era una estrategia, un mapa para que ella recuperara su lugar. Tomó un sorbo de vino, saboreando la libertad. La luna brillaba sobre el jardín, iluminando las rosas que Jaime plantó años atrás. Margarita sonrió, no por ellos, sino por ella misma, por lo que venía al día siguiente. Llamó a Wilkins de nuevo. «Necesito que prepares los documentos para la cláusula dorada», dijo. «Quiero que la lectura pública sea pronto». Wilkins no preguntó por qué. Solo asintió. «¿Dónde desea que se realice?» «En la biblioteca municipal», respondió. «Es neutral y quiero que todos puedan entrar». La idea de un escenario público la emocionaba. No era venganza, era justicia. Era mostrarle al mundo quién era ella y quién había intentado borrarla. Mientras tanto, Kelsita no se quedó quieta. Contrató a un abogado de la ciudad, un tipo con traje caro y promesas rápidas. Jeremías la siguió, pero sin convicción. Sus ojos estaban apagados, resignados. Kelsita hablaba por los dos. Como siempre, ese testamento es una farsa, decía. Jaime no estaba en sus cabales. Margarita los manipuló. Estoy segura. El abogado tomaba notas, asentía, pero incluso él parecía dudar. El testamento era sólido, notariado, con testigos que no podían ser cuestionados. Margarita había cubierto todas las bases y Jaime había sido aún más meticuloso. La semana previa a la lectura pública, Margarita revisó las cartas de Jaime otra vez. Cada una era una pieza de un rompecabezas, mostrando cómo Kelsita había intentado desmantelar la familia desde el primer día. Una carta describía una cena de Navidad, donde Kelsita insistió en cambiar el menú porque los tamales eran demasiado tradicionales. Otra hablaba de una discusión sobre la casa. Kelsita quería venderla para comprar un condo en el centro, algo más moderno. Jaime había escrito cada palabra con calma, pero Margarita podía sentir su frustración en las líneas cuidadosamente redactadas. Ella guardó las cartas en una caja fuerte, junto con la grabadora del brunch y el recibo que aún olía a café. Cada pieza era una prueba, un arma, y ella estaba lista para usarlas. La mañana de la lectura pública, Margarita se despertó antes del amanecer, preparó un café con leche fuerte y se sentó en la cocina, mirando el lago. El agua estaba quieta, como su corazón. Se puso el vestido dorado otra vez, pero esta vez con un rebozo negro, en honor al luto que aún llevaba dentro. Sus aretes eran de plata, sencillos, pero con un brillo que captaba la luz. Llegó a la biblioteca municipal a las 9. El lugar ya estaba lleno de curiosos, vecinos, primos lejanos, reporteros locales. Todos querían ver el desenlace. Kelsita y Jeremías llegaron tarde. Ella con un vestido azul ajustado, él con una camisa arrugada, sin afeitar. Se sentaron en la última fila, como si quisieran pasar desapercibidos. Margarita los vio, pero no les dio importancia. El espectáculo no era para ellos. Wilkins tomó el podio, carpeta en mano. «Gracias por asistir», comenzó. «Hoy leeremos la cláusula dorada del testamento de Jaime Holloway. Por solicitud de Margarita Elena Holloway». La sala se quedó en silencio absoluto. Margarita se puso de pie, lentamente, su vestido capturando cada rayo de sol. Caminó hacia el podio, sin prisa, sus tacones marcando un ritmo firme. Tomó el micrófono y miró a la audiencia. «Mi esposo me dejó más que una casa. Me dejó la verdad», dijo. «Y hoy la comparto con ustedes». Leyó la cláusula dorada en voz alta, cada palabra resonando en la sala, detallando cómo Jaime había previsto los intentos de manipular su legado y cómo había protegido a Margarita con un mecanismo legal inquebrantable. La audiencia escuchaba,
Hipnotizada, Kelsita se hundió en su silla, sus uñas pintadas, apretando su bolso. Jeremías miraba al suelo, derrotado. Cuando Margarita terminó, hubo aplausos, no fuertes, pero sinceros. Una reportera levantó la mano. Señora Holloway, ¿qué sigue ahora? Margarita sonrió. Apenas vivir, dijo. En mis propios términos. Dejó el micrófono y salió del escenario, el rebozo negro ondeando tras ella. Esa noche, la noticia corrió como fuego: la viuda dorada. La llamaban, en los titulares de los periódicos locales, una mujer que había reclamado su poder y desenmascarado a los que la subestimaron. Margarita no leyó los artículos. Estaba ocupada planeando su próximo movimiento: la casa, la finca. Todo era suyo, pero no quería aferrarse a las paredes. Quería libertad, no un mausoleo. Contactó a la Fundación de Artistas Westwood, una organización que apoyaba a mujeres creadoras. Les ofreció la casa, no como donación, sino como un espacio para transformar. El ala oeste sería un taller de cerámica. El solarium este, una galería abierta. No pidió que nombraran nada en su honor, solo una condición simple: dejen que pinten las paredes del color que quieran. La libertad no debería venir con techos beige. La fundación aceptó de inmediato. El trato se cerró en menos de una semana. Kelsita se enteró por un primo y llamó a Margarita, furiosa. No puedes regalar nuestra herencia. Margarita colgó sin responder. No había nada que explicar. Jeremías intentó visitarla al día siguiente, pero los nuevos sensores de movimiento y las cámaras instaladas en la entrada lo grabaron antes de que tocara el timbre. Margarita vio el footage desde su celular y decidió no abrir la puerta. No era crueldad, era claridad. La casa ya no era un hogar para ellos, y ella ya no era su refugio. Empacó sus cosas con cuidado: una caja de libros favoritos, con esquinas dobladas y notas al margen, 2 lienzos de sus primeros trabajos, sus pinceles viejos, delantales manchados, frascos con restos de colores secos, y el vestido dorado, doblado con cuidado, como si fuera un trofeo de seda. La cabaña junto al lago que compró no tenía portón ni candelabros, pero la luz entraba por el este cada mañana, y el muelle crujía bajo sus pies. La escritura estaba a su nombre, solo suyo, y por primera vez, eso no se sentía solitario, se sentía ganado. De vuelta en la finca, los mudanceros cargaban la última caja en el camión. La casa estaba vacía ahora, sin alfombras, sin cortinas, sin voces ni fricciones. Margarita caminó por ella una última vez. Se detuvo en cada puerta, no para recordar, sino para soltar. La habitación de huéspedes, donde Kelsita hizo un berrinche por sábanas. La cocina, donde Jeremías quemó pan y culpó a la tostadora. El baño principal, donde Jaime tiró un frasco de perfume para hacerla reír, tocó el marco de la puerta del estudio y luego giró hacia el vestíbulo. Al llegar a los escalones de la entrada, una brisa se levantó detrás de ella, haciendo volar una servilleta suelta de la mesa del comedor al aire. La atrapó en el vuelo, la sostuvo un momento y la guardó en el bolsillo de su abrigo, solo porque sí. Lo último que esperaba era un golpe. 3 toques, no fuertes, no frenéticos. Giró lentamente, la mano aún en la manija de la puerta. A través del panel de vidrio, una sombra alta, desconocida. No Jeremías, no Kelsita, un extraño con una caja envuelta en cordel y una carta con su nombre en dorado. Querían legado. Les di ausencia. El golpe en la puerta no resonó, se asentó. Un sonido tan suave que pudo confundirse con el viento, pero Margarita sabía que este no era una amenaza, era una llegada. Y cambiaría todo. Abrió la puerta lentamente, la mano aún húmeda por el último barrido. El aire afuera había cambiado, más fresco de lo esperado para la primavera. Probablemente venía una tormenta, pero no estaba en el cielo. Estaba de pie en su porche, una joven, quizás de 28 años, bajo un abrigo gris pálido, su cabello metido bajo un gorro tejido, sus botas gastadas, prácticas. No temblaba.
Solo estaba quieta en sus manos. Una caja con cordel y un sobre con Margarita Holloway, escrito en tinta verde oscura. Señora Holloway preguntó suavemente. Sí, respondió Margarita. Perdón por llegar sin avisar. No estaba segura de que esta dirección siguiera activa. Margarita no asintió. No la invitó a pasar, solo esperó. Me lo llamó Clara, dijo la mujer, y extendió la caja con cuidado. Mi padre fue Jaime Holloway. El aliento de Margarita se detuvo. El nombre cayó como una taza rota, silencioso al principio, hasta que las grietas se extendieron. Creo que tal vez sabías de mí, o tal vez no, continuó Clara. Conoció a mi madre antes de conocerte. Nada oficial. Pero dejó esto con un abogado. Tomó años encontrarme. Dijo que lo entregaran solo si la finca cambiaba de manos. Margarita tomó el sobre. Sus manos no temblaron. Lo abrió. Dentro, un segundo testamento, fechado 4 meses antes de su muerte. No un reemplazo, un adendum, una línea escrita a mano bajo la cláusula. Si Clara encuentra su camino a esta puerta, sepan que tiene mis ojos y merece una ventana propia. Jaime. Margarita no dijo nada por un momento. Luego, ¿te gustaría un té? La boca de Clara se abrió por la sorpresa. Sí, por favor. Adentro. La tetera silbó. El aroma de lavanda seca y cáscara de limón llenó la pequeña cocina. Se sentaron frente a frente en la mesa redonda, el lago intacto extendiéndose tras las puertas de vidrio. Entonces, ¿él sabía de ti?, preguntó Margarita al fin. Clara asintió. Me conoció una vez, cuando tenía 6 años. Mi madre no quería nada de él, solo quería que supiera de mí. Me dio una caja musical. Aún la tengo. Margarita cerró las manos alrededor de su taza. Me contó todo antes de morir, excepto de ti. Lo siento. No lo hagas. No te escondió por vergüenza. Probablemente lo hizo para protegerte de nosotros. Clara sonrió. Eso suena como él. Esa noche. Margarita abrió su caja fuerte y sacó la copia oficial de su testamento. Su abogado había puesto notas adhesivas, amarillas brillantes junto a cada cláusula, recordatorios de todo lo que planeaba dejar. Tomó una pluma. Tachó un nombre. Agregó otro. Sin anuncio. Sin momento dramático. Solo tinta y decisión. No dejó nada para Jeremías. Nada para Kelsita. Lucharon por su oro como si fuera herencia. Pero el oro, como había aprendido, no era solo metal. Era elección. Y ella había hecho la suya. A la mañana siguiente, ella y Clara estaban frente a un pequeño fogón, detrás de la cabaña del lago. Clara sostenía una foto, una vieja en blanco y negro, de Jaime, Kelsita, Jeremías y Margarita, sentados alrededor de una mesa de brunch, todos riendo. Parecen felices, dijo Clara. Estaban ensayando, respondió Margarita. Arrojó la foto a las llamas, una por una. Alimentaron el fuego. Un retrato de los Holloway, tomado el año en que Kelsita llegó, una foto enmarcada de la graduación de Jeremías, con su madre sonriendo detrás, una foto de cumpleaños, con una bolsa de regalo de una tienda, donde Margarita nunca compró. Todas se curvaron y ennegrecieron en silencio, hasta que no quedó más que cenizas, crepitando suavemente en el viento primaveral esa tarde. Margarita volvió adentro y encontró un sobre color crema deslizado bajo la puerta principal. La dirección de retorno estaba en relieve dorado. Conferencia Nacional de Viudez Moderna y Legado Femenino. Washington, D.C. Lo abrió con un abrecartas en forma de colibrí, un regalo de Clara. Dentro, la carta decía: su historia ha inspirado a cientos. La invitamos formalmente como oradora principal de nuestro evento este año. Creemos que ha redefinido lo que significa legado. Margarita dobló la carta con cuidado, miró hacia el lago donde Clara estaba, con un cuaderno de bocetos en la mano, y sonrió. No dijo que sí, pero alcanzó su vestido dorado y lo puso sobre la cama. Por si acaso, las viudas visten de negro, las guerreras visten de oro. Margarita no había tocado un pincel en casi 10 años. No desde que Jaime enfermó, no desde que la casa se volvió un campo de batalla. Pero esa mañana,
con un lienzo nuevo y la paz finalmente anclada en su pecho, mojó las cerdas en oro y dejó que hablara. La cabaña del lago era pequeña, sin vestíbulos de mármol, sin sirvientes, pero el silencio aquí no era hueco, era elegido, vivo. Cada crujido del piso, cada zumbido del viento entre los pinos le recordaba que era el único latido en la habitación y que pertenecía a ese lugar. La sala se convirtió en su estudio, un caballete frente a la pared de ventanas, la luz entrando como una bendición, su trabajo crudo, sin disculpas, inacabado. Se acumulaba en pinceladas, sin retratos, sin rostros, solo colores que sangraban emoción, carmesí, índigo profundo, ocre, sombra quemada y siempre oro. Clara visitaba a menudo. Nunca se quedaba demasiado. Siempre traía algo considerado, un frasco de mermelada casera, un cuaderno de bocetos nuevo, un recorte de periódico doblado con cuidado. Una mañana llegó con una pregunta. ¿Alguna vez considerarías enseñar? Margarita parpadeó. Clara continuó. Hay un centro comunitario, un grupo de viudas. La mayoría no sabe leer sus propios testamentos, mucho menos pelear por lo que les pertenece. Margarita hizo una pausa. Mojó su pincel en ocre y dijo en voz baja: les enseñaré a firmar sus nombres como trueno. La primera clase se reunió alrededor de una mesa circular, con madera astillada y sillas disparejas. 5 mujeres sentadas en silencio al principio, los ojos nerviosos, inseguros. Margarita comenzó no con leyes, sino con pérdida. Compartió la suya, ellas compartieron las suyas. Luego vino el papeleo, luego la rabia, luego las plumas. Para la tercera semana empezaron a caminar diferente, espaldas más rectas, preguntas más agudas. Una susurró después de la clase. Nadie me había dicho que merecía algo. Margarita solo sonrió. No necesitas que te lo digan. Poco después, una periodista de una revista nacional se contactó. Había oído rumores de la viuda dorada, la mujer silenciosa que convirtió el duelo en fuerza y enseñó a otras a hacer lo mismo. Se reunieron en la cabaña, con té y galletas de almendra. La escritora hizo preguntas profundas. Margarita respondió la mayoría. Algunas las dejó flotando en el aire, como pinceladas, deliberadamente inacabadas. Semanas después, el artículo apareció legado en oro. La mujer, que reescribió la viudez. Margarita lo leyó una vez, lo dobló y lo guardó detrás de su lienzo favorito, no para esconderlo, sino para tenerlo cerca. Esa noche se sentó descalza en el porche, los pies en la baranda. Una taza caliente en la mano, el lago extendiéndose como un espejo bajo nubes rosadas. El viento cambió suavemente, trayendo el olor a agujas de pino y niebla. A lo lejos, un pájaro gritó: ¡adentro! Sonó un golpe, no fuerte, pero firme. Se levantó. Cruzó la sala y abrió la puerta. En el tapete, un sobre dorado, sin nombre. Solo un sello, grabado en la solapa. Un emblema de laurel y pluma. Lo abrió lentamente, con cuidado. La carta dentro decía: está nominada para el Premio Nacional de Legado, por su empoderamiento y reforma legal para mujeres viudas. Margarita leyó la última línea 2 veces. Confirme su asistencia, por favor. Un asiento en la mesa principal la espera. Miró hacia el armario, donde el vestido dorado aún colgaba, envuelto en lino y recuerdos. Por primera vez, no sintió que estaba volviendo al pasado, sino caminando hacia su nombre. Se rieron de mi vestido, ahora visto de oro mientras esperan migajas. Las sillas eran de cuero, el aire olía a polvo y poder. Margarita, envuelta en seda dorada, el cabello recogido con elegancia silenciosa, sentada en la cabecera como una mujer que nunca había sido olvidada. Jeremías se movió incómodo en su asiento. Kelsita no quiso mirarla esta vez. Margarita no necesitaba que lo hicieran. La sala de conferencias de la firma estaba bañada en luz, estéril. Una mesa de roble pulido, jarras de agua sudando junto a pilas de carpetas.
Un gran cuadro de la justicia ciega colgaba en la pared trasera. Margarita no habló mientras llegaban los invitados. Solo cruzó las manos sobre el documento. Margarita Elena Holloway. Última voluntad y testamento. Lo había revisado 100 veces. La tinta estaba seca. Las decisiones irreversibles. Wilkins estaba a su lado, en un traje azul marino impecable, sosteniendo el sobre sellado original, la versión final, la que solo ella podía abrir. Kelsita entró última, sus tacones resonando en el mármol, vestida con un traje azul oscuro, los labios apretados, los brazos cruzados. Jeremías la siguió, desaliñado, con ojos hundidos. Evitando a ambas mujeres, se sentaron no frente a Margarita, sino a un lado, apartados. Margarita tomó su tiempo, destapó su pluma con calma, dio un golpecito en la carpeta y levantó la vista. Lo leeré en voz alta. Algunas cosas merecen ser escuchadas por quienes más se esforzaron en no oírlas. Desdobló una carta de su testamento, papel crema, escrita a mano, su cursiva firme, decidida. A quienes se burlaron de mi duelo antes de que la tumba estuviera fría. Los hombros de Jeremías se tensaron a quienes midieron mi valor por mi silencio, mi guardarropa o mi utilidad. Kelsita exhaló por la nariz, un pequeño bufido escapándose. No les ofrezco venganza, sino realidad. La voz de Margarita era calma. Querían herencia, pero dejaron atrás el legado. Miró directamente a Kelsita. Querías la finca, la historia, la imagen. Su mirada pasó a Jeremías. Quería seguridad, no responsabilidad. Dobló la carta con precisión y miró a Wilkins. Proceda. Wilkins carraspeó y comenzó a leer los términos oficiales. La casa de Margarita, ya vendida, había generado un excedente financiero, casi 1.2 millones en activos líquidos. De eso, 850,000 polos ya habían sido donados al Fondo de Defensa Legal para Mujeres Viudas, que ahora llevaba su nombre. Un segundo fideicomiso de 150,000 fue establecido para Clara, la hija de Jaime de una relación anterior. Otros 100,000 fueron destinados a la Fundación de Artistas Westwood, donde Margarita seguiría siendo mentora. A Jeremías no se le otorgó nada, no por despecho, sino por conclusión. Kelsita parpadeó rápidamente. Esto es absurdo, dijo. No puedes borrar la sangre. Margarita no se inmutó. Nunca fuiste familia, solo alguien que aprendió a adornar la culpa. Pero Jeremías es tu hijo. La voz de Margarita se volvió fría. Tuvo opciones, muchas, y siempre eligió tu aprobación sobre mi dignidad. Jeremías quiso hablar, pero no lo hizo. La cláusula final fue justicia poética. A quienes rieron mientras lloraba, aquí está lo que dejé atrás. Todo lo que importaba, lo que nunca valoraron. Wilkins cerró la carpeta con un chasquido por sus instrucciones. Esto concluye la lectura. Margarita se puso de pie, su vestido dorado brillando en la luz, capturando los tonos cálidos. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El eco de sus tacones, como un adiós, esa noche. En su cabaña del lago, Margarita abrió una caja de madera, un regalo de Jaime, nunca abierto. Dentro, una pluma estilográfica dorada y una nota en su letra familiar. Si intentan silenciarte, escribe más fuerte. La sostuvo, no como recuerdo, sino como arma. Las luces de movimiento de la cabaña parpadeaban suavemente en el camino. Margarita estaba afuera con el instalador. Las cámaras deben cubrir la entrada, el buzón y los setos laterales. Dijo, sí, señora. El metraje se guarda en la nube y en un disco físico diariamente. Ella asintió. Luego miró la noche. El aire traía un toque de rosas, de los arbustos recién podados. En algún lugar, un zorro ladró 2 veces, corto, sorprendido, lejano. Le recordó que los depredadores solo suenan peligrosos hasta que los acorralas. A la mañana siguiente, se vistió sencillo, pantalones carbón, suéter marfil, un toque de rubor, sin joyas, solo una bolsa de lona con libros, sobresellados y un cheque para donación. Llegó a la biblioteca comunitaria. Justo después de las 10, el lugar estaba silencioso.
el sol entrando por las ventanas altas sobre el piso pulido. Una voluntaria en el mostrador levantó la vista. «Señora Holloway, tengo una entrega», dijo Margarita, y una promesa que cumplir. Entró al atrio central, donde la pared de donadores había sido actualizada, con placas doradas de benefactores. Su mano dudó al encontrarla. Jaime Holloway, 2007. Y justo debajo, recién colocada, Margarita E. Holloway, 2023. Las letras brillaban bajo el tragaluz. Sonrió. No porque su nombre se estuviera allí, sino porque estaba junto al de él, no detrás, no debajo, al lado. Al retroceder para irse, la recepcionista la llamó suavemente. «Hay una carta para usted, señora Holloway. Dejada esta mañana», frunció el ceño. Tomó el sobre dentro. Sin palabras, esta vez, solo un objeto. Una foto rota, su foto de boda. Su rostro cortado. Lucharon por la casa. Yo la hice de alguien más. La casa ahora resonaba, no con voces, sino con ausencia. Un tacón en el piso de madera. Un gabinete abriéndose por última vez. El susurro de cintas sellando una caja. No empacada con prisa, con paz. Margarita estaba en el centro del estudio. El viejo dominio de Jaime, viendo el sol de la tarde cortar las ventanas. Tomó solo 3 cosas de esa sala. Un libro de contabilidad con relieve dorado, una foto enmarcada de ellos en la cabaña y un pisapapeles en forma de águila. Todo lo demás quedó para otros. Ya no le importaba. No porque no valiera, sino porque ya tenía lo que importaba. La venta fue privada, rápida, sin agentes, sin visitas. Solo una charla USA a través de Wilkins, con la directora de la Fundación Westwood. Cuando Jeremías se enteró, los papeles ya estaban en escrow. Volvió a la entrada de la finca, esta vez no de traje, sino con chamarra y jeans. Menos como hijo del lugar, y más como alguien que ya no pertenecía. Margarita lo encontró en el porche. «¿La estás vendiendo?», preguntó. «Así nada más». «No», dijo ella. Así. Le dio la escritura. Su nombre no estaba. «¿Por qué?», preguntó. «Esta casa es nuestra familia». Ella sonrió suavemente. «Me vendiste por una mujer de tacones, Jeremías». Ahora camino sola. Él parpadeó, la boca abierta, sin palabras. Ella no esperó a que las encontrara. Giró y volvió adentro. La finca se vendió por 1/3 menos del valor de mercado. Intencionalmente. El comprador, una organización sin fines de lucro, dedicada a dar espacio a mujeres artistas para crear, sanar y recomenzar. Convertirían el ala oeste en un taller, el solarium en una galería. Margarita no pidió derechos de nombramiento, solo una regla. Dejen que pinten las paredes como quieran. La libertad no debe venir con techos beige. Empacó poco. Una caja de libros, con esquinas dobladas, subrayados, notas al margen en lápiz, 2 lienzos de sus primeros trabajos, sus pinceles, delantales manchados, frascos con colores secos y un vestido, el dorado, el que rieron cuando lo usó en la lectura, ahora doblado como una corona de seda. La cabaña del lago no tenía portón ni comedor grande, pero la luz entraba y el muelle crujía bajo sus pies. La escritura era solo suya y eso no se sentía solitario, se sentía ganado. En la finca, los mudanceros llevaron la última caja al camión. La sala estaba hueca ahora, sin alfombras ni cortinas. Margarita caminó una vez más. Se detuvo en cada puerta para soltar. La habitación donde Kelsita peleó por sábanas. La cocina donde Jeremías quemó pan. El baño donde Jaime tiró perfume para hacerla reír. Tocó el marco del estudio y giró hacia el vestíbulo. Al llegar a los escalones, una brisa levantó una servilleta suelta. La atrapó, la guardó en su abrigo, solo porque sí. 3 toques sonaron en la puerta, no fuertes. Ella giró, la mano en la manija. Una sombra alta tras el vidrio. Un extraño con una caja y una carta. Querían legado. Les di ausencia. El golpe no resonó. Se asentó, suave, como el viento. Margarita sabía que no era amenaza. Era una llegada que cambiaría todo.
Abrió la puerta lentamente, la mano húmeda por el empaque. El aire afuera era fresco. Una tormenta se acercaba, pero estaba en su porche una joven de unos 28 años, con abrigo gris, gorro tejido, botas gastadas, prácticas, quieta, con una caja y un sobre. Margarita Holloway en tinta verde. Señora Holloway preguntó. Sí, respondió. Perdón por llegar sin avisar. No sabía si esta dirección seguía activa. Margarita esperó sin invitarla. Me llamo Clara, dijo, extendiendo la caja. Mi padre fue Jaime Holloway. El aliento de Margarita se detuvo. El nombre cayó como una taza rota. Creo que sabías de mí, o no. Conoció a mi madre antes de ti. Nada oficial, pero dejó esto. Tomó años encontrarme, dijo entregarlo si la finca cambiaba. Margarita tomó el sobre, sin temblar, lo abrió. Un segundo testamento, fechado antes de su muerte, un adendum, con una línea a mano. Si Clara llega a esta puerta, tiene mis ojos y merece su ventana. Jaime. Margarita guardó silencio. ¿Te gustaría un té? Clara, sorprendida, dijo, sí. Por favor. La tetera silbó. El aroma de lavanda llenó la cocina. Se sentaron frente al lago. Entonces él sabía de ti. Clara asintió. Me conoció a los 6. Mi madre no quiso nada de él. Solo que supiera. Me dio una caja musical. Margarita sujetó su taza. Me contó todo. Menos de ti. Lo siento. No lo hagas. No te escondió por vergüenza, sino para protegerte de nosotros. Clara sonrió. Eso suena como él, esa noche. Margarita abrió su caja fuerte, sacó su testamento oficial. Notas adhesivas marcaban cada cláusula. Tachó un nombre, agregó otro, sin drama. Solo tinta, nada para Jeremías, nada para Kelsita. Lucharon por el oro como herencia, pero el oro era elección, y ella había elegido. Al día siguiente, con Clara, quemaron fotos en un fogón. Una de Jaime, Kelsita, Jeremías y Margarita, riendo en un brunch. Parecen felices, dijo Clara. Estaban ensayando, respondió. Arrojaron más. Un retrato familiar, la graduación de Jeremías, un cumpleaños con un regalo extraño. Todas se volvieron cenizas, crepitando en el viento. Esa tarde encontró un sobre bajo la puerta, en relieve dorado. Conferencia de viudez y legado. Lo abrió con un colibrí de metal. Su historia ha inspirado a cientos. La invitamos como oradora principal. Ha redefinido el legado. Dobló la carta. Miró a Clara, dibujando junto al lago, y sonrió. No dijo sí. Pero sacó el vestido dorado. Viudas visten negro. Guerreras oro. No pintó en 10 años. No desde que Jaime enfermó, pero esa mañana con paz. Pintó con oro. Dejando que hablara, la cabaña era pequeña, sin lujos. Pero el silencio era vivo. Cada crujido, cada viento le decía que era su lugar, la sala, su estudio, un caballete frente al lago, luz como bendición. Su obra, cruda, sin rostros, colores que sangraban carmesí, índigo, ocre. Sombra. Siempre oro. Clara visitaba, trayendo regalos, mermelada, cuadernos, recortes. ¿Enseñarías? Preguntó un día. Un grupo de viudas, dijo. No saben leer testamentos. Margarita. Con pincel en ocre. Les enseñaré a firmar como trueno. La primera clase, mesa astillada, 5 mujeres. Silencio nervioso. Empezó con pérdida. No leyes. Compartió la suya. Ellas las suyas. Papeleo. Rabia. Plumas. En 3 semanas. Caminaban rectas. Preguntas agudas. Nadie me dijo que merecía algo. No lo necesitas. Sonrió. Una periodista la buscó. Oyó de la viuda dorada, que volvió duelo en fuerza. Se reunieron con té y galletas. Preguntas profundas. Respuestas medidas. Algunas flotaron, inacabadas. El artículo salió, legado en oro. Lo leyó. Lo guardó tras un lienzo. Esa noche,
descalza en el porche, taza en mano. El lago. Un espejo, viento con pino y niebla. Un pájaro gritó. Un golpe sonó, abrió la puerta. Un sobre dorado, con sello de laurel y pluma, nominada al Premio Nacional de Legado por empoderar viudas, leyó 2 veces. Con firme asistencia, un asiento en la mesa principal, miró el vestido dorado, envuelto en lino. No era el pasado, era su nombre. Rieron de mi vestido, ahora visto oro. Ellos esperan migajas, sillas de cuero, aire de poder, margarita en seda dorada. En la cabecera, nunca olvidada, Jeremías incómodo. Kelsita sin mirarla, no lo necesitaba. La sala de la firma, luz estéril, mesa de roble, Jarrás sudando, Lady Justicia en la pared, manos cruzadas sobre su testamento, Margarita Elena Holloway, última voluntad. Revisada 100 veces, Wilkins, con el sobre sellado. Kelsita entró. Tacones en mármol, traje azul, labios apretados, Jeremías desaliñado, ojos vacíos. Se sentaron a un lado. Margarita destapó su pluma, golpeó la carpeta. Lo leeré, merecen escuchar quienes no oyeron. Desdobló una carta escrita a mano. A quienes burlaron mi duelo, midieron mi valor por mi silencio. No ofrezco venganza, sino realidad. Querían herencia, dejaron legado. Miró a Kelsita. Querías la finca, a Jeremías seguridad, no responsabilidad. Dobló la carta. Proceda. Wilkins leyó casa vendida. Un poltomielone, $850 donados al fondo de viudas, con su nombre. $150,000 para Clara. $100,000 para la fundación. Nada para Jeremías. Por conclusión, Kelsita. No puedes borrar la sangre. Nunca fuiste familia, dijo. Jeremías eligió tu aprobación. Cláusula final. Lo que no valoraron. Wilkins cerró la carpeta. Margarita se levantó. Oro brillando. Salió. Tacones como adiós, la viuda dorada, libre, pintando su legado en oro